Las antenas son ampliamente utilizadas en el campo de las telecomunicaciones y ya hemos visto muchas aplicaciones para ellas en esta serie de vídeos. Las antenas reciben una onda electromagnética y la convierten en una señal eléctrica, o reciben una señal eléctrica y la irradian como una onda electromagnética. En este vídeo vamos a ver la ciencia detrás de las antenas. Tenemos una señal eléctrica. ¿Cómo la convertimos en una onda electromagnética? Podrías tener una respuesta simple en tu mente. Es decir, usar un conductor cerrado y con la ayuda del principio de inducción electromagnética podrás producir un campo magnético fluctuante y un campo eléctrico a su alrededor. Sin embargo, este campo fluctuante alrededor de la fuente no sirve para transmitir señales. El campo electromagnético aquí no se propaga, sino que fluctúa alrededor de la fuente. En una antena, las ondas electromagnéticas deben estar separadas de la fuente y deben propagarse. Antes de ver cómo se hace una antena, vamos a entender la física detrás de la separación de ondas. Considera una carga positiva y una negativa colocadas a distancia. Este arreglo se conoce como un dipolo, y obviamente producen un campo eléctrico como se muestra. Ahora, asume que estas cargas están oscilando como se muestra. En el punto medio de su trayectoria, la velocidad estará al máximo, y en los extremos de sus trayectorias, la velocidad será cero. Las partículas cargadas sufren una aceleración y desaceleración continuas debido a esta variación de velocidad. El reto ahora es averiguar cómo varía el campo eléctrico debido a este movimiento. Concentrémonos en una sola línea de campo eléctrico. El frente de onda formado en el momento cero se expande y se deforma como se muestra después de 1/8 de un periodo de tiempo. Esto es sorprendente. Podrías haber esperado un campo eléctrico simple, como se muestra en esta ubicación. ¿Por qué el campo eléctrico se ha extendido y formado un campo como este? Esto se debe a que las cargas que aceleran o desaceleran producen un campo eléctrico con algunos efectos de memoria. El viejo campo eléctrico no se ajusta fácilmente a la nueva condición. Necesitamos dedicar algo de tiempo a comprender este efecto de memoria del campo eléctrico o generación de torceduras de las cargas aceleradoras o desaceleradoras. Discutiremos este interesante tema con más detalle en un vídeo aparte. Si continuamos nuestro análisis de la misma manera, podemos ver que en 1/4 de un periodo de tiempo, el frente de onda termina en un solo punto. Después de esto, se produce la separación y propagación del frente de onda. Ten en cuenta que este campo eléctrico variable generará automáticamente un campo magnético variable perpendicular al mismo. Si se dibuja una variación de la intensidad del campo eléctrico con la distancia, se puede ver que la propagación de la onda es de naturaleza sinusoidal. Es interesante observar que la longitud de onda de la propagación así producida es exactamente el doble de la longitud del dipolo. Volveremos a este punto más adelante. Esto es exactamente lo que necesitamos en una antena. En resumen, podemos hacer una antena siempre que podamos hacer un arreglo para oscilar las cargas positivas y negativas. En la práctica, la producción de esta carga oscilante es muy fácil. Toma una varilla conductora con una curva en su centro y aplica una señal de voltaje en el centro. Supón que esta es la señal que has aplicado, una señal de voltaje variable en el tiempo. Considera el caso en el momento cero. Debido al efecto de la tensión, los electrones se desplazan desde la derecha del dipolo y se acumulan a la izquierda. Esto significa que el otro extremo, que ha perdido electrones, se carga automáticamente de forma positiva. Este arreglo ha creado el mismo efecto que el anterior caso de carga del dipolo, es decir, cargas positivas y negativas al final de un cable. Con la variación del voltaje con el tiempo, las cargas positivas y negativas se desplazarán de un lado a otro. La antena dipolo simple también produce el mismo fenómeno que vimos en la sección anterior y se produce la propagación de la onda. Ahora hemos visto cómo funciona la antena como transmisor.
la frecuencia de la señal transmitida será la misma que la frecuencia de la señal de tensión aplicada. Como la propagación viaja a la velocidad de la luz, podemos calcular fácilmente la longitud de onda de la propagación. Para una transmisión perfecta, la longitud de la antena debe ser la mitad de la longitud de onda. El funcionamiento de la antena es reversible y puede funcionar como receptor si un campo electromagnético de propagación la golpea. Veamos este fenómeno en detalle. Toma la misma antena de nuevo y aplica un campo eléctrico. En este instante, los electrones se acumularán en un extremo de la varilla. Esto es lo mismo que un dipolo eléctrico. A medida que el campo eléctrico aplicado varía, las cargas positivas y negativas se acumulan en los otros extremos. La acumulación de carga variable significa que se produce una señal de voltaje eléctrico variable en el centro de la antena. Esta señal de tensión es la salida cuando la antena funciona como receptor. La frecuencia de la señal de voltaje de salida es la misma que la frecuencia de la onda EM receptora. De la configuración del campo eléctrico se desprende claramente que para una recepción perfecta el tamaño de la antena debe ser la mitad de la longitud de onda. En todas estas discusiones hemos visto que la antena es un circuito abierto. Ahora veamos algunas antenas prácticas y cómo funcionan. En el pasado, las antenas dipolo se utilizaban para la recepción de televisión. La barra de color actúa como un dipolo y recibe la señal. Un reflector y un director también son necesarios en este tipo de antena para enfocar la señal en el dipolo. Esta estructura completa se conoce como una antena Yagi-Uda. La antena dipolo convertía la señal recibida en señales eléctricas y estas señales eléctricas se transportaban por cable coaxial a la unidad de televisión. Hoy en día nos hemos pasado a las antenas parabólicas de televisión. Estas consisten en dos componentes principales, un reflector de forma parabólica y un convertidor de bajo nivel de ruido. La antena parabólica recibe señales electromagnéticas del satélite y las enfoca en el LNBF. La forma de la parábola está diseñada de manera muy específica y precisa. El LNBF se compone de una bocina de alimentación, una guía de ondas, una placa de circuito impreso y una sonda. En esta animación se puede ver cómo las señales entrantes se enfocan en la sonda a través de la bocina de alimentación y la guía de onda. En la sonda, el voltaje es inducido como vimos en el caso del dipolo simple. La señal de tensión así generada se alimenta a una placa de circuito impreso para el procesamiento de la señal, como la filtración, la conversión de alta a baja frecuencia y la amplificación. Después del procesamiento de la señal, estas señales eléctricas se transmiten a la unidad de televisión a través de un cable coaxial. Si se abre un LNB, lo más probable es que se encuentren dos ondas en lugar de una, siendo la segunda perpendicular a la primera. La disposición de dos ondas permite utilizar el espectro disponible dos veces, enviando las ondas con polarización horizontal o vertical. Una sonda detecta la señal polarizada horizontalmente y la otra la señal polarizada verticalmente. El teléfono celular en tu mano usa un tipo de antena completamente diferente, llamada antena de parche. Una antena de parche consiste en un parche o tira metálica colocada en un plano de tierra con una pieza de material dieléctrico en el medio. En este caso, el parche metálico actúa como elemento radiante. La longitud del parche metálico debe ser la mitad de la longitud de onda para una transmisión y recepción adecuadas. Tenga en cuenta que la descripción de la antena de parche que explicamos aquí es muy básica. Por favor, muestre su apoyo haciendo clic en el botón de me gusta y gracias por ver el vídeo.